Un saludo cariñoso en Cristo a todos y cada uno de nuestros amables oyentes que semanalmente nos unimos en estas reflexiones dominicales. Que mi Señor Todopoderoso bendiga su vida y su familia, es nuestro compromiso de oración. Busquemos diariamente una oportunidad para nutrirnos abundantemente de la palabra de Dios, estudiarla con pasión, memorizarla con determinación y obedecerla como la prioridad de la vida. Ella será tu sostén en la vida y a cada paso que des. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy vamos a referirnos en nuestra reflexión a un encuentro de Cristo con unos líderes religiosos quienes trataron, como muchos, de tenderle una trampa para desacreditarlo como lo que era, Dios hecho carne, pese a que tanto sus hechos como sus palabras demostraban con toda claridad que Él era verdaderamente Dios hecho carne. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. El tema de hoy es: para Él todos viven. Para Él todos viven. Evangelio de Marcos, capítulo 12, de los versos 18 al 27 que leemos seguidamente. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En estudios anteriores hemos anotado
que el Señor Jesús hacía su último recorrido, decidió tomar la ruta menos frecuentada por las multitudes, porque deseaba pasar un tiempo especial de comunión y enseñanza con sus discípulos. No obstante, fueron muchos e interesantes los encuentros, y este de Marcos 12, 18 al 27 es uno de esos, al cual vamos a referirnos. Contiene 5 verdades enseñadas por el Señor Jesús. Número 1. Un día todos resucitarán. Un día todos resucitarán. Una secta religiosa llamada los saduceos contaron a Jesús una historia donde buscaban forzar una respuesta de Cristo que pusiera en tela de duda la resurrección. El hecho que un grupo religioso, personas o individuos crean que no hay resurrección y así lo enseñen, en nada anula la verdad de que un día toda persona tendrá que presentarse ante Dios para dar cuenta de sus actos. Dice en Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. El Salvador Jesús nunca trató de ganar una discusión o un argumento. Todo lo contrario, las palabras de gracia que salían de sus labios enseñaban verdades profundas del reino de Dios. Y esta es una de ellas que compete a todos los seres humanos. Todos resucitarán. La segunda verdad que enseña el Señor Jesucristo en este pasaje es que muchos se equivocarán por ignorar las Escrituras. Muchos se equivocan por ignorar las Escrituras. Amables oyentes, en un asunto de vital importancia como lo es la vida después de la muerte, no caigamos en el error de los saduceos, ignorar la única fuente confiable, las Escrituras, la palabra de Dios. La respuesta que la respuesta que les dio Jesús deja en evidencia 2 clases de ignorancia. La una consiste en que como religiosos solo aceptaban como autoridad el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros escritos por Moisés. En estos, a criterio de estos religiosos, no se enseñaba la resurrección con claridad. Para sorpresa de ellos, el Señor Jesús les cita un pasaje del Pentateuco que se encuentra en Éxodo 3, verso 6, donde Jehová se refirió a estos patriarcas ya muertos, a quienes les cumplía la promesa. Estos estaban vivos ante Él en el cielo. El Señor Jesús dijo, por si no
se entendió que Dios es Dios de vivos porque estaban vivos y no de muertos. En las Escrituras han de leerse e interpretarse correctamente su significado para no caer en este error de ignorarlas. La otra ignorancia consiste en que a pesar de entender lo que dice las Escrituras, decido ignorarla. Esto es, no acepto ni respeto lo que dice. Esto, amables oyentes, es aún peor y fue la tónica principal en tiempos del Señor Jesús y lo sigue siendo hoy. Ningún otro tiempo ha sido superado por el actual, en donde todos los medios de comunicación masiva están a disposición para que todos oigamos, para que todos leamos, para que todos nos enteremos de lo que está escrito en la Biblia, las Sagradas Escrituras. Con todo ello, hay una marcada ignorancia del contenido y sus implicaciones. Pero esto no quita que Dios continúe llamando, por lo cual dice el Espíritu Santo: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. La tercera cosa o verdad que enseñó Jesús es tampoco ignorar el poder de Dios. No ignorar el poder de Dios. La Biblia declara que Dios es todopoderoso, que nada hay imposible para Él. Lucas 1:37. El profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 32, verso 17, escribió: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De muerte pasó a vida. Este milagro se volverá a repetir en la resurrección de todos los muertos. En los tiempos de Jesús, las multitudes en Israel fueron testigos de milagros extraordinarios, entre otros, traer muertos nuevamente a la vida. Y en el caso particular de uno llamado Lázaro, el cual estaba en proceso de descomposición, producto de la muerte, al oír la voz de mando de Cristo, salió vivo de la tumba. Juan capítulo 11. Hoy, amables oyentes, una prueba, la más contundente de todas, la resurrección de Cristo. Primera Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Los saduceos, que pretendían imponer la negativa de la resurrección, cayeron en el error de ignorar el poder de Dios. Se les aplica a ellos y a muchos el antiguo dicho que dice: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pretendían explicar todo desde la perspectiva humana,
amables oyentes, no caigamos en este error de ignorar las Escrituras e ignorar el poder de Dios. La cuarta verdad que el Señor Jesucristo enseñó en el pasaje de hoy es que el matrimonio es un estado propio de esta vida. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en un pacto hasta que la muerte los separe. De esta unión resultarán otros seres humanos para poblar la tierra. En el estado eterno no habrá reproducción. Los salvos disfrutaremos junto a Dios las glorias de su reino celestial. Los que le ignoran pasarán a eterna condenación. Siendo que el matrimonio es único de esta vida, disfrutemos plenamente de él en una relación dulce y amorosa bajo las normas establecidas por Dios que lo creó. Haga de su relación matrimonial una experiencia grata en un ambiente de paz, amor, respeto, valoración, cordialidad, pureza, honra. Así, cada componente familiar encontrará en el seno hogareño refugio, estabilidad en medio de un mundo cada vez más alterado. El matrimonio solo es para esta vida. Así lo enseñó el Señor Jesucristo. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Marcos 12:25. Y la quinta y la última verdad que enseñó Jesús en este pasaje es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos, hizo un pacto donde le prometía hacerlo una gran nación, darle un territorio, bendecirlo, y al resto del mundo a través de uno de sus descendientes, quien sería el Salvador del mundo. Este pacto fue posteriormente ratificado con su hijo Isaac y con su nieto Jacob. Ellos, al igual que el resto de los hombres, murieron sin ver la totalidad del cumplimiento de las promesas de este pacto. Una vez muertos, Dios los llevó a un lugar especial en los cuales están vivos ante Él. El pacto les ha sido cumplido en su totalidad. El Dios que no miente ha cumplido sus promesas. Israel es una gran nación, tiene un territorio. El Mesías Salvador nos vino de ese pueblo y ha bendecido al mundo entero trayendo salvación. Y aún hoy, porque es tiempo de gracia, y será Jerusalén la capital eterna del reino de Dios en el futuro. El mismo patriarca Abraham es designado en las Escrituras como padre de la fe, ejemplo de los que le creen a Dios. De estos escribió el autor de Hebreos cuando dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 13 al 16. De esta manera, amables oyentes, llegamos al final de esta reflexión dominical, destacando las enseñanzas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de Marcos 12, 18 al 27, cuando un grupo de religiosos llamados saduceos contaron a Cristo una historia en donde pretendían probar sus equivocadas creencias al negar la resurrección de los muertos. 5 grandes hechos salieron de la boca del Señor Jesús. 1. Que todos un día resucitarán. 2. Que muchos se equivocarán ignorando las Escrituras. 3. Muchos se equivocan ignorando el extraordinario poder de Dios. 4. Que el matrimonio es un estado propio solo de esta vida. Y 5. Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos los que han puesto su confianza en Jesús, le han recibido como su personal Salvador, le han confesado sus pecados, creen y aceptan su perdón, reciben vida eterna por la promesa de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplirán sin fallar ni una de ellas. Él es Dios de los que viven, y cuantos pongan su confianza en Él, recibirán vida por su nombre. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, dijo Jesús a Marta y María en aquella ocasión de la muerte de Lázaro. Amable oyente, creamos de todo corazón todo lo que Dios ha hecho en Cristo y todo lo que Él ha revelado en las Escrituras. Nos despedimos de ustedes con un abrazo fraterno en Cristo. Caminemos agarrados de su mano hasta nuestra próxima reflexión dominical. Dios le bendiga y también a su familia.